Estimados alumnos y alumnas, el presente video tiene como finalidad realizar una retroalimentación con los contenidos que hemos visto hasta este momento. Por lo tanto, esto también le va a servir como material para estudio para su próxima evaluación. Vamos a partir explicando que hicimos una interrogante que tenía relación a qué entendemos nosotros por construcción, y en la cual hicimos una siguiente definición. Dijimos que construcción es realizar con materiales, maquinarias y la mano de obra necesaria y siguiendo un plan establecido, obras para la ejecución de edificios, obras de infraestructura vial, obras civiles, etc. Todo esto siempre respetando la normativa y las leyes vigentes. Después vimos algunos de los profesionales que participan en la construcción y explicamos algunas de sus funciones. Vamos a partir explicando cuál es la función del constructor. Su nombre lo dice, principalmente construir, pero también estudiar técnica y económicamente los proyectos para la aplicación eficiente de los materiales y mediante los procesos constructivos adecuados, controlando la calidad y siempre el arte del buen construir. Función del profesional ingeniero. Para este profesional vamos a decir que tiene como función el diseño y el cálculo estructural de los distintos tipos de obras. En relación al profesional arquitecto, él es el encargado de proyectar, diseñar obras de edificación y espacios urbanos. En general asociamos mucho al arquitecto con la parte de la construcción de viviendas, ¿ya? Más que en obras civiles o obras de infraestructura vial. Algunos de los tipos de obras en los cuales nosotros podemos desempeñarnos, básicamente vamos a nombrar aquí algunas de las que podríamos participar. Ya vimos en los contenidos anteriores una presentación más extensa en relación a las obras que clasifica el MOP, perdón, pero para lo que vamos a explicar, vamos a decir que podemos trabajar en obras viales, en obras de edificación, en obras de infraestructura marítima, por ejemplo, en obras de urbanización, pavimentación de calles, en instalaciones sanitarias, etc. Ahí tenemos un gran espectro y ámbito en donde nosotros podemos desenvolvernos. Los elementos fundamentales que componen una edificación o una obra civil en general las dividimos en dos grandes grupos. El primer grupo tiene que ver con los elementos estructurales. Estos son los elementos como que le dan el cuerpo a una estructura, son los que van a resistir los esfuerzos, las cargas a los cuales va a estar sometido. Aquí podemos encontrar elementos como pilares, vigas, losas, sistemas de fundaciones, ¿ya? Etcétera y etcétera. Y los otros elementos son los elementos complementarios que tienen que ver más con la parte del confort, de la comodidad y de algunas cosas que no revisten carácter estructural. Ahí tenemos una imagen donde podemos ver, por ejemplo, que en esta parte participan, por ejemplo, las ventanas, las puertas, que son como elementos más conocidos, ¿ya? Y estos dos grupos son los dos grupos grandes que nosotros vamos a definir como que forman parte de una edificación u obra civil. Después estuvimos viendo el comportamiento de la estructura. Y lo primero que vamos a tratar de explicar es para qué sirve la estructura. Bueno, nosotros en general dijimos que las estructuras tienen tres grandes funciones. Una que es soportar peso. Para eso tenemos que estructurar nuestra obra, edificación, obra civil, proyecto en general, en base a elementos que nos puedan hacer cumplir esta función. Aquí podemos ver que está compuesto por zapatas de fundación, pilares o vigas. También hay estructuras que sirven para salvar distancias. Dentro de esto tenemos las más conocidas, que son como los puentes, por ejemplo. Y finalmente tenemos
estructuras que sirven para proteger objetos, como podemos ver en la última imagen, proteger algún tipo de conducto o tubería. Clasificamos en distintos tipos las estructuras dependiendo de cómo se construyen o cómo se conforman. La primera es una estructura de tipo laminar, que es como muestra la figura, es como se construye, por ejemplo, cómo se fabrica un automóvil, a eso se llama laminar. Después tenemos las estructuras de armazón, que tienen características de elementos que pueden ser reticulados, triangulados, donde se les pueden construir a base de estructuras metálicas, por ejemplo, que le dan mucha rigidez a la estructura. Y también tenemos algunas estructuras de hormigón armado, que son el elemento que más se ocupa a nivel mundial en la construcción. Ahí podemos tener una imagen de un edificio que se está construyendo en hormigón armado. Y finalmente tenemos elementos o estructuras a base de vigas metálicas, como muestra la última figura, como puede ser la construcción de un galpón o de un gimnasio. Es importante, para poder conocer el buen comportamiento de la estructura, cuáles son las fuerzas principales que actúan en las estructuras. En general, vamos a explicar que existen dos tipos de fuerzas que participan en la estructura. Las primeras corresponden a las fuerzas exteriores, que también se conocen como cargas, donde vamos a distinguir como por ejemplo el peso propio de la estructura, el peso sobre la estructura, ya sea los muebles, las personas que usan la estructura, y algunos esfuerzos o cargas externas como los vientos y los sismos. Y también tenemos las fuerzas interiores que vamos a denominar esfuerzos, de las cuales nosotros estudiamos cinco o explicamos a lo menos cinco tipos de esfuerzos, que era el primer esfuerzo, tracción, que lo asociamos a un concepto de estirar, compresión, que lo asociamos a un concepto de aplastar, flexión, que lo asociamos a dos conceptos como curvar o doblar, torsión, que lo asociamos a un efecto de retorcer, y finalmente un esfuerzo cortante, que lo asociamos a un concepto de cortar. Para poder entender un poco mejor cómo es el comportamiento de la estructura, vamos a mostrar una imagen donde aparece una viga apoyada en dos extremos. Imaginen que esto es una estructura, que los dos extremos de apoyo son pilares y tenemos una viga que se le aplicar una carga en el centro, que es la carga A. Esa carga A, al aplicarse en el centro, aplica una carga denominada, un esfuerzo, perdón, denominado flexión. Esto hace que se curve este elemento y en la parte inferior se produce un esfuerzo de tracción y en la parte superior aparecen esfuerzos de compresión, denominados en la figura C como compresión y B como tracción. Y en los puntos D, donde están los apoyos, vamos a encontrar esfuerzos de corte. ¿Qué se requiere para que una estructura funcione bien? Principalmente una estructura para que tenga un buen comportamiento tiene que tener a lo menos tres condiciones: estabilidad, rigidez y resistencia. La estabilidad la vamos a asociar a los centros de gravedad de la estructura, por lo tanto las estructuras estarán diseñadas de tal forma de que se mantenga su estabilidad en el tiempo. La rigidez vamos a decir que son la forma en que vamos a unir las estructuras y donde lo más probable es que tengamos que usar algunas estructuraciones para rigidez como estructuraciones trianguladas, por ejemplo. Y finalmente, resistencia, que tiene que ver que la estructura sea capaz de resistir a los esfuerzos que está sometido, y básicamente esto va a estar asociado al tipo de material que se utilice
para construir. Pasamos a ver los materiales y las materias primas. Dijimos principalmente que las materias primas consisten en los recursos naturales a partir de los cuales nosotros podemos obtener materiales que se emplean en una actividad técnica. Estos materiales pueden utilizarse tal cual como los encontramos en la naturaleza o convertirlos en materiales manufacturados donde dijimos que eran productos útiles para la actividad tecnológica que se obtienen de la transformación esencialmente de una o más materias primas. Cuando vimos los materiales de construcción, también analizamos dos conceptos que están muy en boga, que es reciclar, y dijimos que reciclar no es más que recuperar lo que se bota o se tira para después darle un tratamiento adecuado y volver a ser utilizado. Y el otro proceso es reutilizar un material de construcción que básicamente consiste ya no en tirar, sino que algo que hemos usado, volver a utilizarlo de la mejor manera posible. Entre los materiales más utilizados para elaborar productos de materia prima destacan, por ejemplo, la madera, los áridos, los plásticos, los textiles, los cerámicos y los metales. El siguiente cuadro muestra las propiedades que en general tienen la mayor cantidad de materiales. Este cuadro indica algunas propiedades que están clasificadas en 5 grandes grupos, ¿ya? Y por ejemplo, el primer grupo, que son las propiedades sensoriales, tienen que ver más con el tema de los sentidos, color, textura, brillo. Después tenemos un grupo de propiedades físico-químicas donde podemos destacar, por ejemplo, la transparencia, la oxidación, materiales que tienen buena conductividad eléctrica, buena conductividad térmica. También tenemos un grupo que lo llamamos las propiedades mecánicas, donde aparecen conceptos de los materiales asociados a su dureza, a su tenacidad o fragilidad, a su elasticidad y plasticidad y esencialmente a su resistencia mecánica. Después tenemos propiedades que son llamadas tecnológicas, donde hablamos de conceptos de fusibilidad de los materiales, ductibilidad de los materiales y maleabilidad de los materiales. Y finalmente, una propiedad de tipo ecológico que tienen que ver si los materiales tienen o no algún grado de toxicidad, si los materiales pueden o no pueden ser reciclables y la biodegradabilidad de los materiales. Estamos estudiando los materiales más usados en construcción y partimos estudiando el hormigón. Dijimos nosotros que íbamos a hacer una definición de hormigón como una roca artificial que consiste en una mezcla de materiales de distintos tipos, especialmente agua, áridos, cemento y aditivos que se mezclan homogéneamente para obtener este material conocido como el hormigón. La imagen muestra un cuadro donde claramente podemos visualizar, por un lado, en la parte superior izquierda, los componentes de los materiales, donde para poder fabricar hormigón tenemos que conocer básicamente cuáles son las calidades de los materiales que se van a utilizar, los cuales tienen que cumplir con ciertos requisitos que están normados. También tenemos que conocer el diseño de la mezcla. Eso significa que hay que preparar una dosificación. ¿En qué consiste la dosificación? En poder determinar la proporción de materiales que se requieren para poder fabricar un hormigón que tenga que cumplir ciertas características definidas por los proyectistas. Se hace un proceso de mezclado para obtener esta mezcla homogénea y todo esto tiene que ser
en ese proceso ensayado, para lo cual se requieren equipos, personal, y la colocación tiene que hacerse en forma adecuada, compactando el hormigón para tratar de eliminar la mayor cantidad de aire atrapado y obtener un hormigón lo más permeable posible. Después de eso, se hace un proceso de protección o curado, donde nos vamos a preocupar de la edad del hormigón, de su humedad y su temperatura. Por lo tanto, explicábamos nosotros y hacíamos la pregunta si era fácil fabricar hormigón y contestábamos que sí, sobre todo si eh, nosotros construíamos el hormigón de acuerdo a cómo está establecida la normativa. Ahora, tiene que cumplir con ciertos requisitos, sí, ahí hace que el hormigón tenga que hacerse con mucho mayor cuidado para poder cumplir con alguna condición de resistencia, desempeño o durabilidad. El otro material que estamos estudiando es la madera y de los cuales hicimos una pequeña introducción para conocer algunas especies arbóreas, donde hicimos una clasificación, donde establecimos dos grandes grupos que son las coníferas y las latifoliadas y ahora vimos también cómo se prepara la madera o cómo la encontramos en el comercio para ser utilizada y así destacamos que la podemos encontrar en forma de rollizo, que consiste básicamente en un trozo de tronco desprovisto de ramas. También la podemos encontrar de manera labrada, que significa que es una pieza de madera, un rollizo que ha sido trabajado con hacha, dándole cierta forma geométrica. Después tenemos una madera que ya está cerrada, donde lo que se hace básicamente es darle formas planas a las cuatro caras de una pieza, y eso es lo que nosotros conocemos como la madera en bruto. Y después ya tenemos la madera cepillada, que es una madera trabajada mediante una máquina cepilladora que le da una mejor terminación. Y finalmente tenemos maderas elaboradas, que básicamente consisten en maderas que tienen distintas formas y que podemos distinguir, por ejemplo, maderas machembreadas, tinglado, moldura, etcétera, etcétera. Las maderas cerradas y cepilladas en general son las que más se utilizan en obras gruesas, en una construcción en madera, y las molduras de madera o la madera elaborada, básicamente lo utilizamos para revestimientos verticales, revestimientos horizontales, revestimientos de tabla de piso, elementos esquineros, elementos de cornisas, elementos de tapa junta y cuarto rodón que sirven para los encuentros. Bueno, jóvenes, con esta pequeña retroalimentación y resumen, hemos visto los aspectos más importantes de los contenidos que hemos visto hasta ahora. Espero les sirva y por favor cuídense y nos vemos.